Después de hacer la preparación de la partida la semana pasada, llega el momento de pasar a la acción. Vamos a ponernos en situación. Estamos protegiendo un bastión. La horda va a empezar a intentar penetrar en el bastión a través de los tableros de juego. Los dos héroes, haciendo uso de sus habilidades y poderes especiales, tienen que intentar eliminar a todos los monstruos que surjan para llegar al gran líder de la horda, el Señor de la Guerra. Este es al que hay que matar. Pero primero tenemos que acabar con todos estos. Y además tenemos que matarle antes de que el mazo de cartas se quede sin ellas. Vamos a empezar la partida jugando con el enano. Lo primero que tenemos que hacer es realizar la fase de la horda. Primero tenemos que ver si hay alguna carta en su tablero de horda. Como es el primer turno, no hay ninguna carta, con lo que pasaremos a la segunda acción, que es coger una carta de la horda, donde nos aparecerá el primer monstruo. Todas las cartas tienen la misma simbología, por lo que esta explicación os valdrá para el resto de cartas. El nombre de la carta, en la parte de arriba y el dibujo son solo cuestiones estéticas, sirven para ambientar el juego. Hay tres cosas importantes que hay que fijarse en una carta de monstruo. Lo primero, hay que fijarse en el color de la carta, que es lo que indicará en qué tablero tenemos que colocarla. Hay 4 colores, verde, rojo, amarillo y azul, y un quinto color, el negro, que se colocará siempre en el tablero del jugador activo, en este caso del enano, por lo que la carta se colocará en su tablero rojo. Lo segundo que hay que fijarse es en el icono de arriba a la izquierda. Este icono representa la resistencia del monstruo, la fuerza o la vida, como más os guste llamarlo. Cada icono es una vida. En este caso tiene solo una, pero puede tener varias. Por último, hay que fijarse en los iconos de la parte inferior de la carta. Estos son los llamados efectos de las cartas, las acciones que van a hacer en el juego. Una carta tiene como mínimo un efecto y como máximo 3, como es el caso de la que nos ocupa. El primer efecto siempre que hay que tener en cuenta es el efecto de la izquierda, el llamado efecto de entrada, que es el efecto que produce la carta al cogerla del mazo y ponerla en el tablero de juego. Este efecto de la izquierda hay que realizarlo siempre inmediatamente. Eso sí, solo se activa la primera vez que sale. Luego está el efecto del centro, que si bien es un efecto que no se aplica al sacar la carta, sucederá recurrentemente en todas las rondas posteriores, hasta que la carta sea eliminada del tablero. Luego lo vemos. Y por último, a la derecha tenemos el efecto de salida, que es el efecto que tenemos que realizar cuando la carta es eliminada del tablero. Bien, en este caso es una carta negra. La colocamos en cualquiera de los 3 espacios del tablero del jugador que ha cogido la carta, en este caso el enano. Una vez puesta en la mesa, realizaremos el efecto de entrada que tiene, que es la aparición de un dominio del mal, llamado también coloquialmente calavera, que se colocará encima de la carta. El efecto del centro se hará cuando hayamos pasado por todos los tableros y volvamos a la fase de horda de este tablero. Entonces la calavera, al realizar de nuevo el efecto, lo que haría sería entrar al tablero. Lo veremos llegado el momento. Ahora empieza la fase del héroe. Puede hacer 2 acciones en el orden que prefieras: mover el héroe y la otra, atacar o activar una loseta. Podemos movernos a un espacio adyacente. Desde el centro podríamos movernos a cualquier espacio, porque tenemos todos adyacentes. Por ejemplo, si estuviéramos aquí, podríamos movernos a los 3 espacios que tenemos al lado. Si estuviéramos, por ejemplo, aquí, podríamos ir a los 5 espacios que tenemos al lado, pero siempre a los espacios adyacentes. Vamos a acercarnos a esta loseta, porque tenemos esta carta que nos ha salido. Nos ponemos aquí y ahora aquí podemos hacer 2 cosas. Una sería activar el poder de la loseta donde estamos y la otra atacar al monstruo. En este primer turno vamos a hacer el ataque. Una cosa importante, solo se puede atacar a un monstruo que esté adyacente, tanto en horizontal como en vertical. En este caso, al estar nosotros en una esquina, podríamos atacar a 2 cartas a la vez. Tener en cuenta que no se puede atacar a una carta que esté en diagonal, en ninguna de las diagonales. Bueno, vamos a atacar al monstruo. Tenemos que fijarnos en la resistencia que tiene, que viene representada en este icono. Los ataques se hacen con los dados. En este caso tenemos que intentar sacar el icono negro. Adicionalmente, el enano tiene un poder especial, que es tener un dado más, con lo cual tiraríamos con 4 dados. Bien, uno de los dados es un icono negro, que nos permite matar la carta. Hemos matado la primera carta. La calavera la sacamos del tablero
Y si recordáis, esta carta tenía un icono de salida en su parte inferior derecha. Este icono concretamente significa que al descartar el monstruo, el enano puede coger una ficha de equipo de la reserva, del color que quiera, y ponerla en su tablero. Vamos a coger una negra. Terminado el turno del enano, ahora pasaríamos al tablero verde. Es un tablero neutral, no tiene héroe, por lo cual si hubiera alguna carta, se haría el efecto de la carta, pero como es el primer turno y no hay ninguna, pasamos al tablero azul. Lo primero, siempre hay que mirar si hay alguna carta o cartas para aplicar sus efectos. Si no la hay, pasamos a la siguiente acción, que es sacar una carta del mazo de la horda. Es una carta azul, por lo que hay que colocarla en el tablero azul. Las cartas se colocan siempre en el tablero de su color, independientemente del jugador que saque la carta. Vemos que no tiene efecto de entrada, por lo que solo tenemos que elegir un espacio en el tablero azul y colocar la carta. Ahora pasamos a la fase del héroe. Gastamos el movimiento y nos movemos aquí. Ahora vamos a utilizar su habilidad especial, la ficha de hechizo. Las habilidades especiales de cada héroe se pueden activar una vez por turno, antes o después de un movimiento o una acción. Esta ficha de hechizo de Milfar lo que hace es quitarle directamente una vida a la carta donde se coloca. Pero ojo, no es un efecto inmediato, es decir, hay que atacar a la carta para que el hechizo haga su efecto. Se la vamos a poner a la carta azul. De esta manera, en vez de 2 vidas, esta carta tendría solo una vida mientras tenga el hechizo encima. Además, tenemos esta ficha en nuestro tablero. Es una ficha de equipo azul, y que como os imaginaréis, su efecto es quitar una vida a una carta azul. Con lo cual, el hechizo más la ficha de equipo azul harían matar al monstruo, pero aún así hay que gastar siempre la acción de ataque y tirar los dados. Cogemos los dados, vamos a atacar a la carta azul. Bien, hemos sacado un comodín y un icono azul. Los dados tienen un lado blanco, que es el comodín, y que lo podemos convertir en el color que queramos. Con esta tirada matamos a la carta sin necesidad de gastar la ficha de equipo azul, por lo que no la tenemos que descartar y podemos seguir teniéndola para futuros turnos. El hechizo de Milfar vuelve a su sitio y la carta está más que eliminada, con la ficha de hechizo más los 2 dados de la tirada. Con lo cual la carta se descarta y al ir al descarte nos da su efecto de salida, que es una ficha de equipo en este caso, que elegiremos en el color que queramos. Vamos a elegir la amarilla. Ahora pasamos al tablero neutral amarillo. No hay ninguna carta, con lo que pasamos al tablero rojo. No hay ninguna carta, con lo que sacamos una carta del mazo de horda. Es una carta amarilla, con 2 de vida, sin efecto de entrada, por lo que simplemente la colocamos en el tablero amarillo. Le toca el turno al enano. En este caso, dado que estamos cerca de la carta, vamos a hacer un ataque. Cogemos los 3 dados más el dado adicional del enano y tiramos. Bien, hemos vuelto a conseguir nuestro objetivo, que era sacar 2 iconos amarillos. En este caso hemos sacado uno amarillo y un comodín. Volvemos a su sitio los dados. Y esta carta muere. No tiene efecto de salida, con lo que simplemente la ponemos en el mazo de descartes. Ahora el enano puede utilizar su segunda acción para moverse. Nos vamos a ir al centro. ¿Por qué? Porque en el centro podemos llegar a cualquier sitio del tablero. Ahora pasamos al tablero verde. No tiene cartas, con lo que pasamos al tablero azul. Tampoco tiene cartas, con lo que sacamos una carta de la horda. Es una carta negra con 2 vidas y sin efecto de entrada, pero si os fijáis, esta carta tiene en el centro un icono con un símbolo de infinito. Las cartas que tienen este símbolo de infinito, que hay 3 en el juego, son las únicas que se aplica su efecto nada más salir la carta. Dicho efecto es continuo hasta que la carta es eliminada del tablero. En este caso, el símbolo del candado con las 5 fichas de colores significa que no podemos hacer uso de las fichas de equipo mientras esta carta siga en el tablero. Para advertir esto se colocará encima de la carta esta ficha que veis aquí. Le toca el turno a Milfar. Lo primero que hacemos es coger su hechizo y colocarlo en la carta negra.
Ahora, en vez de usar un ataque, vamos a gastar la acción de Milfar para activar el efecto de la loseta donde se encuentra, que es el estandarte. Al activar el estandarte, podemos elegir una de las fichas de estandarte y la colocamos como una bandera. Como tenemos una carta negra en el tablero, vamos a coger la bandera negra. ¿Por qué? Bueno, como podréis imaginar, el bastión lo que hace es restar una vida a cualquier monstruo del tablero que sea del color de la bandera que hemos puesto. Y ahora, como se explicaba antes, no podemos atacar porque ya hemos gastado la acción para activar la loseta. Eso sí, aún nos queda la acción de movimiento, con lo que nos vamos al centro. A continuación pasamos al tablero amarillo. No hay nada, pasamos al tablero rojo. No hay ninguna carta, cogemos carta. Es una carta de color verde sin efecto de entrada, pero ojo con el dado negro, que es bastante peligroso y traicionero. Llegado el momento os explicaremos el poder del dado negro. Ponemos la carta en el tablero verde. Le toca el turno al enano. El enano ve un peligro inminente en la carta verde. Cuando termine su turno, el dado negro se activaría al llegar a este tablero de verde, por lo que el enano decide moverse a la loseta adyacente a dicha carta para intentar matarla antes de que ocurra algo desagradable. Cogemos los 3 dados más su cuarto dado. Bien, hemos sacado uno verde, justo lo necesario para eliminar la carta y conseguir así que no se active su poder. Como no tiene efecto de salida, no hace nada. Limpio el tablero verde, pasamos al azul. Sacamos carta del mazo de la horda. Es una carta roja, con un efecto de entrada, por lo que hay que activarlo. Este símbolo significa que tenemos que sacar otra carta de la horda. La colocamos en el tablero rojo y sacamos otra carta. Una carta azul sin efecto de entrada, pero con un efecto de salida con un dado negro. Esto significa que cuando matemos esta carta, obligará al jugador que la haya matado a tirar un dado negro. De momento, la colocamos en el tablero azul. Le toca el turno a Milfar. Nos movemos aquí y atacamos a la carta negra, porque con el poder del estandarte y la ficha de hechizo, vamos a matarla seguro. Recordar que, aunque una carta vaya a morir seguro, hay que efectuar el ataque y tirar los dados. Bueno, la tirada no vale para nada, pero matamos la carta gracias a la ficha de hechizo y al color negro del estandarte. La carta y su poder son descartados. Y además nos proporciona con su efecto de salida de una ficha de generala, que pasa a la reserva de fichas del héroe que la mató, y la carta va al descarte. Seguimos por aquí no hay nada, llegamos al tablero rojo. Hay una carta, pero no tiene efecto en el centro, por lo que no pasa nada. Sacamos carta del mazo. Carta amarilla con un efecto de entrada que nos obliga a sacar otra carta. La colocamos en el tablero amarillo y sacamos otra carta. Vaya, carta negra con 3 de vida y efecto de entrada. Este efecto de entrada afecta a todos los héroes. El efecto hace que tengamos que prescindir de una ficha de nuestra zona de reserva y depositarla en la reserva general. La elección de qué ficha quitarnos es nuestra. Puede ser una ficha de equipo o una ficha de generala. Si no tuviéramos ninguna ficha, no nos pasaría nada. Ambas fichas van a la reserva general. Ahora le toca el turno al enano. Vamos a aprovechar que estamos en la loseta de la vagoneta para activar su efecto. La vagoneta se puede colocar en un espacio vacío del tablero de horda del jugador que la active. En este caso, solo podemos ponerla aquí. No se puede poner encima de una carta, hay que ponerla en un espacio vacío. Y recordar, tiene que ser siempre en el tablero del jugador que pone la vagoneta. Lo que hace la vagoneta es que cuando tenga que colocarse una carta del mazo de horda en un espacio donde esté dicha vagoneta, la carta es directamente eliminada, ya que la trampa se activa y el monstruo es derrotado. Una vez gastada la acción, nos quedaría el movimiento, que vamos a utilizar para ponernos aquí. Esto lo hacemos porque el otro poder especial del enano, aparte de tirar con un dado más, es que no sufre el efecto de salida negativo de las cartas. Como esta carta tiene un efecto negativo, preferimos que sea el enano el que la destruya.
pero esto será en el siguiente turno, ya que gastó su acción en activar la vagoneta. Pasamos al tablero verde, no hay ninguna carta. Pasamos al azul. Hay una carta pero no tiene efecto en el centro. Sacamos carta de la horda. Es una carta verde sin efecto de entrada. Sin embargo, fijaros que en el centro tiene un símbolo de infinito con una cara de dado de un comodín. Esto significa que a este monstruo y solo a este monstruo los comodines no le causan daño. Que la ponemos en el tablero verde. A continuación es el turno de Milfar. Nos movemos aquí con la intención de atacar tanto a la carta verde como a la carta azul a la vez. Cuando esto ocurre solo es con una tirada de dados. Acordaros siempre de utilizar el poder de Milfar para hacer un daño seguro a una de las cartas, en este caso al azul que tiene 2 vidas. Cogemos los dados y atacamos. Bien, hemos sacado un dado verde y un comodín. El dado verde lo utilizaremos para matar la carta verde, ya que contra esta carta no podríamos utilizar el comodín. Comodín en este caso lo utilizaremos para matar la carta azul junto con el poder de Milfar y así no gastar la ficha de equipo azul. Ahora viene lo malo. La carta verde produce un efecto de salida que es sacar otra carta, y la carta azul tiene otro efecto de salida que nos obliga a lanzar un dado negro. Tenemos que activar los dos efectos. Esto se hace en el orden que prefieras. Empezamos por la azul, lanzamos el dado negro. El dado negro tiene 6 caras, y lo mejor que te puede pasar en un dado negro es nada. Ha salido un corazón con una cruz, por lo que perdemos directamente una vida. Volvemos la ficha de hechizo a su lugar y descartamos la carta. Pasamos a la carta verde, la descartamos y hacemos su efecto, que es sacar una carta de la horda. Es una carta roja con 2 vidas, que además tiene un efecto de entrada que es tirar otro dado negro, pero al ir a ponerla en el tablero rojo, entra en juego la vagoneta, y hace que explote la carta y nos libremos de tirar el dado negro. La vagoneta vuelve a su posición original y la carta es eliminada. Termina el turno de Milfar, pasamos al tablero amarillo, que aunque hay una carta no tiene efecto en el centro, con lo cual pasamos al tablero rojo. En el tablero rojo hay una carta con efecto en el centro, otro dado negro, con lo cual el héroe de este tablero lanza un dado negro. Nos sale el símbolo de carta, por lo que nos obliga a sacar una carta del mazo. Es una carta azul, que a su vez nos hace sacar otra carta. La ponemos en el tablero azul y sacamos nueva carta. Vaya, esto se empieza a poner feo. Nos vuelve a salir sacar otra carta más. De nuevo una carta que nos vuelve a hacer sacar otra. Además, esta carta tiene un símbolo de infinito en el centro, con lo que se activa automáticamente su efecto, que no es otro que bloquearnos un dado de los 3 disponibles, y que no volveremos a tener hasta que no eliminemos esta carta del tablero. Sacamos carta de la horda. Bueno, por fin una carta sin efecto de entrada. Es verde y tiene 3 de vida, la colocamos en su tablero correspondiente. Recordar que lo que nos ha hecho sacar todas estas cartas ha sido el dado negro, con lo que ahora tocaría la acción de sacar una carta de la horda, pero como tenemos el tablero lleno, en vez de sacar carta, tenemos que activar el efecto del tablero, cuando este está lleno. En este tablero lo que nos hace es perder un corazón de vida. Lo único bueno es que no tenemos que sacar una carta de horda en este turno, porque cuando se activa el efecto del tablero, no se activa el efecto de sacar carta. Esto se empieza a complicar. Tenemos el tablero lleno con 3 cartas, por lo que vamos a intentar matar a esta, porque tiene 3 vidas. Tenemos una ficha de equipo negra, y también recordar que tenemos el estandarte negro, y con un dado negro que nos saliera, mataríamos la carta, que nos daría de salida además una ficha de generala. Nos movemos aquí y efectuamos la tirada. Bien, nos han salido 2 negros. Los 2 negros más el bastión es suficiente para matar las 3 vidas, por lo que no tenemos que utilizar la ficha de equipo negra. Colocamos los dados en su sitio y nos llevamos la ficha de generala. Recordar que el poder del enano hace que no le afecten los efectos de salida, pero solo los negativos. Y como este es bueno, nos lo llevamos. Si os fijáis, cada jugador tiene 2 fichas de generala,
y ya no hay más en la reserva. Cuando este sucede, si nos tocara una ficha de Generala por la acción de alguna carta, no la podríamos coger porque no hay, con lo cual la perderíamos. A lo mejor es bueno gastar ahora alguna ficha de Generala para que haya alguna en la reserva. Terminamos el turno y pasamos al tablero verde, que tiene una carta con el efecto de la calavera en el centro, con lo cual hay que coger una calavera y ponerla encima. Pasamos al tablero azul y este efecto del centro nos indica que tenemos que deshacernos de una ficha. Esta ficha la pierde el jugador que está en este tablero, con lo cual tenemos que quitarnos una de las dos. Nos quitamos la ficha azul porque la ficha de Generala son mejores, luego lo vemos. Ahora cogemos carta de la horda. Nos sale una carta verde sin efecto de entrada, la colocamos en el tablero de verde. Lo que vamos a hacer es coger el hechizo y ponerlo en esta carta verde. Y vamos a hacer un ataque a esta carta y a esta otra a la vez. Vale, esta vez no hemos tenido suerte. A la carta azul no podemos matarla porque no tenemos ningún dado azul ni ninguna ficha de equipo azul, y a la carta verde tampoco la matamos porque le hacemos 2 daños y la carta tiene 3 de vida. Los dados vuelven a su sitio y las 2 cartas se quedan como están. Terminamos el turno y pasamos al tablero amarillo. Las 2 cartas que hay no tienen efecto en el medio, con lo cual pasamos al tablero rojo. Sacamos carta. Es una carta roja, sin efecto de entrada. La colocamos en el tablero rojo. Como podéis ver, se vuelve a complicar la cosa. Tenemos el tablero rojo lleno, con un dado que nos han quitado. Esta carta nos haría quitarnos una ficha más adelante. Esta nos hace tirar un dado negro. Esta nos haría subir una calavera aquí. Cuando se suban 3, hemos perdido la partida. Esta nos quita una ficha y aquí tenemos 2 cartas. En fin, está la cosa complicada, por lo que es el momento de utilizar una ficha de Generala. Usar una ficha de Generala permite al jugador activo utilizar la acción de cualquier pieza del bastión sin necesidad de que la figura de su héroe esté situada en ella. El uso de una ficha de Generala es una acción adicional, es decir, no gasta el resto de acciones normales del turno, como moverse o atacar o hacer tu acción. Cuando un jugador usa una ficha de Generala, coloca esta ficha en la reserva. La Generala puede usarse en cualquier momento de la fase del héroe. El jugador activo puede usar varias fichas de Generala en un mismo turno de juego si las tiene. Además, es posible usar las fichas de Generala en el turno en el que se han conseguido. Vamos a activar el efecto de esta loseta, que nos va a permitir descartar un corazón de vida para descartar cualquier carta de monstruo que esté en juego, excepto si es una carta de monstruo final. Vamos a eliminar esta carta para desbloquear el dado. Importante, el efecto de salida que tenga la carta descartada no se aplica en este caso, ya que no ha sido derrotada directamente por el ataque de un héroe. Ahora, como podemos usar todas las fichas de Generala que tengamos cuando queramos, utilizamos la otra fecha. Vamos a activar la red. La red la podemos colocar encima de cualquier efecto de una carta de monstruo, y con ello cancelamos dicho efecto mientras la figura de red lo cubra. La red solo cancela uno de los efectos de la carta. La ponemos en esta carta verde para tapar el lado negro. Ahora sería el turno del héroe. No nos movemos y atacamos a esta carta roja. Cogemos los dados más nuestro dado adicional. Bien, hemos tenido suerte. La matamos gracias a este comodín. La carta va al descarte. Decidimos no usar nuestra acción de movimiento y pasamos al tablero verde. A esta carta le hemos anulado el poder del centro, pero esta otra nos va a hacer sacar una calavera. Como ya hay una calavera en la carta, esta calavera pasa al tablero, bloqueándonos este poder, que de momento ya no podemos utilizar. No hay nada más, seguimos al azul. Esta carta con efecto en el centro nos quita una ficha, se la quita a este héroe, y perdemos una ficha de Generala, ya que no tenemos otra cosa. A continuación sacamos carta. Es una carta azul con un efecto de entrada nuevo. Este efecto lo que hace es colocarnos una ficha de dominio del mal o calavera encima del poder especial de Milfar. El poder ya está en juego y ahí seguirá, pero en el momento que matemos al monstruo, este poder en vez de ir aquí irá fuera del tablero. Mientras la calavera permanezca aquí, este poder no volverá a su sitio, con lo cual lo tenemos bloqueado. Ahora vamos a hacer uso de la ficha de Generala que nos queda. La descartamos y vamos a utilizar este poder. Este poder significa que tiramos 2 dados y los colores que salgan en los dados nos lo quedamos como fichas.
Hemos sacado uno verde y uno azul, por lo que cogemos una ficha de equipo de cada color. Si sale un comodín, eliges el color que quieras. Como hemos cogido una verde y tenemos aquí puesto el hechizo, podemos intentar matar a este monstruo que tiene 3 vidas. Bien, buena tirada. Con estos 2 dados y esta ficha matamos a este monstruo, con lo que con este comodín lo convertimos en color azul para matar a esta carta, y así además no tenemos que gastar esta ficha azul, con lo cual esta carta se iría al descarte, esta ficha se iría fuera del juego, porque recordar que tenemos un dominio del mal bloqueando el poder de Milfar. Colocamos los dados y este efecto de salida nos da una ficha de equipo a nuestra elección. Cogemos otra verde. Y ahora nos queda el movimiento, que nos vamos a ir al centro para llegar a cualquier sitio en el próximo turno. Pasamos al tablero amarillo. Siguen las 2 cartas que no tienen efecto en el centro. Pasamos al rojo. Hay una carta que tampoco nos hace nada, con lo que sacamos carta. Ojo, es una carta amarilla con 4 vidas y efecto de calavera en el centro. Peligrosa. La colocamos en el tablero amarillo. Nos ha salido un monstruo bastante potente, y estamos bastante alejados de la carta, por lo que vamos a activar el poder de la loseta donde estamos. Este poder nos hace que podamos coger 2 cartas de cualquier tablero y ponerlas donde queramos. Cogemos el monstruo peligroso amarillo y lo llevamos al tablero rojo. Y este verde, por ejemplo, lo ponemos aquí para poder atacar a las 2 cartas en el próximo turno. Ya hemos gastado los 2 movimientos de cartas que nos permitía la loseta al activarla. Ahora no podemos atacar con el enano, y decidimos no movernos, por lo que pasamos al tablero verde. No nos hace nada porque tiene la red encima, pasamos al azul. No tiene efecto en el centro, sacamos una carta. Es una carta negra sin efecto de entrada, la colocamos en el tablero del héroe que la ha sacado, el azul. Le colocamos la ficha correspondiente que señala que no podemos hacer uso de las fichas de equipo hasta que sea eliminada. Como nos ha salido esto y es bastante peligroso, vamos a movernos aquí para intentar matar la carta. Recordar que contamos todavía con el estandarte negro, con lo que nos haría falta solo un icono negro. Bueno, fantástico, pues no ha salido ninguno negro. Solo tenemos uno. Recordar que tampoco podríamos utilizar esta ficha para habérsela puesto encima, por lo que entonces la carta no la matamos. Hemos perdido una oportunidad que espero no nos cueste caro más adelante. Ya hemos acabado el turno. Vendríamos aquí, en este tablero seguimos sin hacer nada. Llegamos al tablero rojo y nos encontramos con una carta que nos hace sacar una calavera. La colocamos aquí. A continuación sacamos carta. Es una carta verde sin efecto de entrada. La colocamos en el tablero verde. Bueno, lo tenemos muy complicado porque nos toca con el enano, que solo tiene una ficha negra, no tiene fichas de generala y tiene un monstruo con 4 vidas y otro con 3. Y además este, en el próximo turno, nos va a colar la calavera en el tablero. Esta es la grandeza de este juego. Como veis, se dan muchas situaciones, las cuales podríamos haber jugado de maneras muy distintas. Al final lo que tenemos que intentar lograr es hacer la correcta activación de todas las piezas del bastión y la compenetración entre los héroes, para detener todo lo que podamos a la horda hasta llegar al señor de la guerra, que como veis todavía nos quedan unas cuantas hasta llegar a este, el de los ojos negros, y matarle. Bien, en este caso no tenemos más remedio que intentar atacar con los 3 dados más el cuarto del enano. Vale, estos dados no nos valen de nada, solo nos ha salido uno verde. Con el verde no podemos hacer nada y con el amarillo tampoco hacemos nada, con lo cual esta jugada se queda como está. Colocamos los dados, dejamos al enano donde está, pasamos al tablero verde, no hay nada que activar, pasamos al tablero azul, tampoco hay nada que activar, cogemos una carta. Es una carta roja sin efecto de entrada, pero con un dichoso dado negro. Le toca el turno a Milfar. No tenemos más remedio que ir aquí y atacar a esta carta. Tenemos el estandarte en negro, por lo que solo nos haría falta un icono negro. Bien, hemos sacado un comodín que lo convertimos en negro, con lo que el dado y el estandarte matamos a la carta.
Quitamos la carta y además nos va a dar una ficha de generala, que nos va a venir muy bien porque ahora veréis lo que vamos a hacer. La vamos a utilizar ya para gastar una de nuestras vidas y matar a uno de estos dos monstruos. ¿Por qué? Porque aunque tengamos una calavera del mal puesta encima de esta loseta, que en teoría no la podríamos utilizar, con la ficha de generala no importa que esté la calavera encima. Entonces, gastamos la ficha de generala y sacrificamos un corazón para eliminar una de estas dos cartas. Vamos a eliminar a esta porque no queremos que nos entren calaveras al tablero. La calavera va fuera del tablero y la carta es eliminada. Esta acción, recordar, como no ha sido un ataque directo del héroe, no se hace. Seguimos por aquí, no hay nada, pasamos al tablero rojo y esta carta nos obliga a tirar un dado negro, que afectará al enano al estar en su tablero. Bien, el dado negro nos hace sacar una carta. Es una carta azul, la ponemos en el tablero azul. Y después de hacer el efecto de las cartas del tablero, como no está lleno, le toca el turno al enano de sacar una carta. Es una carta amarilla sin efecto de entrada, que irá al único espacio amarillo que queda. Ahora tenemos el tablero amarillo lleno, y cuando tenemos un tablero lleno, tenemos que hacer su activación, que en este caso nos hace tirar un dado negro. Al ser un tablero neutral, el dado negro lo tira el héroe que decidáis entre todos. Recordad que es un juego cooperativo donde o todos ganan o todos pierden. Le toca el turno al enano. Lo vamos a mover aquí para activar otra vez la vagoneta. La vagoneta la colocamos en un hueco vacío del tablero del enano. Seguimos el turno. Estas cartas no hacen nada, con lo que seguimos el turno. Esta carta nos hace sacar un dado negro, que lo lanzará Milfar. Bien, nos hace sacar una carta. Vaya, lo que faltaba. Una carta negra con 3 de resistencia, con un efecto de entrada de un dominio del mal y además efecto de dominio del mal recurrente, que además nos llena el tablero azul y nada más salir nos mete una calavera. Bueno, ahora le toca a Milfar. Como tiene el tablero lleno con 3 cartas, en vez de sacar carta hay que activar el efecto del tablero. Este icono significa que nos vuelca la miniatura, con lo que cuando nos toque el turno, que sería ahora, para levantarnos tendremos que gastar el movimiento que tenemos, de manera que esta acción lo que nos provoca es perder el movimiento. Ya la hemos levantado y ahora va a atacar porque no puede hacer otra cosa, ya que la loseta donde se encuentra tiene una calavera encima. Vamos a intentar matar a la carta azul. Ha conseguido un comodín que lo convertimos en azul. Tenemos un dado azul y además tenemos una ficha de equipo azul, pero el monstruo tiene 3 y solo le hacemos 2 de daño, con lo que no matamos la carta. La carta sigue teniendo sus 3 vidas en el siguiente turno, porque para matarlas hay que quitarles la vida del tirón. Una vez terminado el tablero azul, vamos al amarillo. Tenemos 3 cartas. Lo primero que tenemos que hacer es ver si alguna carta tiene algún efecto en el centro. En este caso tenemos aquí una calavera, que la colocamos encima. Y ahora, como están las 3 cartas en el tablero, se activa la tirada del dado negro. Al ser un tablero neutral, lo puede tirar tanto Milfar como el enano. Hay que elegir. En este caso los dos tienen una sola vida. Normalmente lo mejor es elegir que tire el dado el que más vida tenga. En este caso lo vamos a tirar con Milfar. Tiramos el dado negro. Pues mira, hemos tenido suerte porque ha salido el lado que no tiene nada, con lo cual no ocurre nada. Entonces pasamos a este tablero, pero volvemos a tener otra tirada de dado negro. Y ahora sí que lo tiene que tirar el enano, porque está en su tablero. Bueno, nos quita una ficha. Como solo tenemos una ficha negra, pues es la que nos quita. A continuación, como tiene un espacio vacío, sacamos carta. Es una carta verde y va al tablero verde.
Ahora le toca el turno al héroe. Vamos a aprovechar para explicar otra acción que se puede hacer. Si nos movemos a una casilla donde hay otro u otros héroes, cuando ataquemos a esta carta y a esta otra, podremos hacer uso de sus fichas que tiene para matar a los monstruos en nuestra tirada de dados. Con lo cual vamos a atacar a las dos cartas. Cogemos los 3 dados más el dado del enano y los tiramos. Bueno, una tirada perfecta. Hemos sacado 2 verdes. Un dado verde y un comodín que lo convertimos a verde. Con esto mataríamos a esta carta. Y con esta tirada, más la ficha de equipo azul de Milfar, mataríamos a la carta azul. Activamos la obtención de la ficha de Generala. Nada más obtenerla, podemos utilizarla. Recordad que esta ficha se puede utilizar en cualquier momento, por lo que vamos a utilizarla para activar esta pieza del bastión que nos dará un corazón y un movimiento adicional. Esta carta se descarta. Recordar que el poder del enano hace que no le afecten los efectos de salida negativos. A continuación, como teníamos un movimiento adicional, lo usamos para irnos al centro. Seguimos al tablero verde. No pasa nada. Como no hay 3 cartas, seguimos al azul. Vamos a dejar los dados en su sitio y esta ficha que utilizamos antes. Llegamos aquí y calavera. La calavera entra al bastión. Sacamos carta. Vaya, una carta roja con un efecto de entrada de dado negro. Menos mal que esta carta va aquí y como teníamos colocada la vagoneta, hace activar la trampa y destruimos la carta. Nos ha salvado la vida. La vagoneta la volvemos a su sitio inicial y descartamos la carta. Nos traemos a Milfar al centro y vamos a activar la loseta del bastión para tirar 2 dados y coger fichas de equipo. Hemos sacado uno negro y un comodín, con lo cual cogemos el negro y por el comodín vamos a coger una amarilla. Ahora pasamos al tablero amarillo y aquí nos encontramos con una sorpresa. No hemos caído en que en esta carta iba a activar una calavera y que al entrar al tablero y encontrarse con otra, se iría al siguiente hueco y nos quitaría el estandarte. Pero lo peor de todo es que acabamos de perder la partida, porque han entrado 3 calaveras negras al bastión. El juego se puede perder de 3 maneras diferentes. Una, la que habéis visto, que entren 3 calaveras en el tablero. Otra, que mueran todos los héroes. Y otra, que se acabe el mazo de la horda, no hayamos matado al jefe final y tengamos que robar una carta del mazo de la horda y no podemos por estar este vacío. Espero que este tutorial os haya servido de algo. La próxima semana colgaremos un vídeo con la explicación de todos los efectos de las cartas, tableros y personajes que no han salido en esta partida. Como siempre, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí.